Hola, hoy nos metemos de lleno en una fuente, bueno, a veces un poco árida, pero clave, el Boletín Oficial de la República Argentina. Tenemos material del 15 de septiembre de 2025 de las 3 secciones. Y la idea es ir más allá de la simple lista, ¿no? Queremos entender qué decisiones importantes se tomaron, qué nuevas normas salieron, qué avisos nos pintan un poco el panorama de cómo funcionó el Estado y también el mundo empresario ese día. Exacto. Buscar lo relevante, lo que marca algo, o simplemente lo que nos afecta en el día a día. Y hay de todo, ¿eh? Decretos del Ejecutivo, nombramientos, renuncias, cómo se reparten las tareas, los ministerios. Mm, También disputas administrativas, cambios en reglas de aviación o de productos médicos, temas de economía, cómo se mueven las sociedades comerciales, hasta acuerdos de trabajo. Es como una foto, digamos, una foto oficial de la maquinaria estatal y empresaria en un día cualquiera. Una radiografía, sí. Formal administrativa, pero una radiografía al fin. Bueno, entonces si te parece, empecemos a desarmar esto. Arrancamos por lo más de arriba. Decretos, movimientos en el Ejecutivo. Hubo un DNU importante, ¿no? El 658 que modifica la ley de ministerios. Así es, un decreto de necesidad y urgencia. Vale la pena recordar rapidito qué es esto, ¿no? Es cuando el presidente legisla por decreto ante una urgencia que no permite esperar al Congreso. Pero no es que queda ahí. No, claro. Entra en vigencia al toque, pero después sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Hay una comisión bicameral específica que lo analiza, y después ambas cámaras tienen que tratarlo. O sea, tiene controles. Es una herramienta fuerte, pero no absoluta. Bien, y este DNU, el 658 que reorganiza ministerios, vino con nombramientos también. Se oficializa la designación del ministro del Interior, aunque el extracto no nos dice quién es, solo el acto. Y también, relacionado con esta nueva estructura, nombran a Gianfranco Sigliano como subdirector ejecutivo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora, ojo, depende del Ministerio de Salud. Ah, mira. Y también vi algo muy típico. Prórrogas de designaciones transitorias. Sí, sí, es un clásico. Por ejemplo, le prorrogan la designación a Yamil Mariano Mahmoud en un cargo gerencial en la SIGEN. La SIGEN, recordémoslo, es la Sindicatura General de la Nación, ¿verdad? El control interno. Esa misma. Y en la misma línea le asignan funciones también temporales a Marcelo Ángel Keynes, ahí mismo en la SIGEN. Llama la atención que aclaran un plazo máximo de 3 años para estas cosas transitorias, según el convenio colectivo. O sea que lo transitorio puede durar bastante. Sí, a veces sí. Y este tema de nombramientos transitorios o prórrogas aparece bastante en este boletín, no solo acá, lo vamos a ver en otros lados. Ajá. 5. Bueno, te da una sensación de cierta interinidad, ¿viste? Como que se gestiona mientras tanto en algunas áreas, con estructuras y plata extendidas, quizás esperando definiciones más de fondo. Qué interesante esa lectura. Y para cerrar esta tanda de movimientos en la cúpula, aceptan una renuncia, la de Ingrid Jeter, que era delegada argentina ante la CARU. Claro, la Comisión Administradora del Río Uruguay, un organismo binacional clave con Uruguay para manejar ese río. Decisiones importantes, desde ministerios hasta representación afuera. Volvamos un minuto al DNU 658, el que toca la ley de ministerios. Decías que ahí se ve qué hace cada área, aunque no siempre quede claro a qué nuevo ministerio va cada función ahora. ¿Qué tareas clave te llamaron la atención? Hay varias bien estratégicas, ¿eh? Por ejemplo, todo lo que es coordinación fiscal entre nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires. Un tema siempre caliente. Siempre. También evaluar el gasto público, cómo se gasta y qué impacto tiene en la gente, o cómo el Estado maneja sus acciones en empresas donde tiene participación. También vi la política salarial del sector público, la gestión de proyectos grandes de inversión, incluso los PPP, los de participación público-privada. Exacto, que tienen su propia ley. Y ojo, también todo lo que es política de innovación, compras públicas, TICs, lo audiovisual, satélites, correos, áreas súper importantes para modernizar el Estado y mover la economía. Sí, definen mucho el rol del Estado, ¿no?
Totalmente. Delinean su papel en la economía y su propia eficiencia interna. Pero donde sí hay más detalle concreto es en lo que le toca al Ministerio del Interior. Y la lista es larga. A ver, contame. ¿Qué le pusieron? Bueno, lo clásico está: relaciones con las provincias, impulsar regiones, coordinar leyes entre nación y provincias, temas de derechos constitucionales, el RENAPER, el Archivo General de la Nación. Lo esperable para Interior, digamos. Sí, hasta ahí sí. También nacionalidad, migraciones, asilo. Pero después se pone más diverso. ¿Ah, sí? ¿Qué más? Le suman toda el área de turismo y deportes. O sea, la promoción turística, aplicar la ley del deporte, manejar el ENARD, el ente de alto rendimiento, la infraestructura deportiva, las becas, todo eso ahora bajo Interior. ¡Wow! ¿Y algo más? Sí, ambiente también. Toda la política ambiental, desarrollo sostenible, manejo de emergencias por clima y hasta las políticas para comunidades indígenas. Todo junto con las relaciones políticas y el DNI. Che, es un superministerio entonces. Política, DNI, turismo, deporte, ambiente. De ambiente es un desafío de gestión enorme, me imagino. Quizás refleja una idea de tener esas áreas bajo un control político más directo, pero, la complejidad administrativa debe ser bárbara. Dejemos la estructura y vayamos a la práctica. ¿Qué pasa cuando hay peleas dentro de la administración o con privados? Vimos varias apelaciones rechazadas. Sí, hay casos interesantes. Uno es de la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Le rechazan un recurso a un exoficial que había sido sancionado por una falta muy grave y le dicen, con esto, se agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Que se agota la vía administrativa. Significa que ya no hay más instancias para reclamar dentro de ese organismo o ministerio. La decisión que tomaron ahí es final, desde el punto de vista administrativo. Si la persona o la empresa sigue disconforme, la única que le queda es ir a la justicia. Iniciar un juicio, digamos. Clarísimo. ¿Y el otro caso que te pareció representativo? Uno sobre una licitación grande. Una empresa, Percles S.A., se quejaba porque no le habían adjudicado una compra importante de equipos antidisturbios. ¿Qué decían? Bueno, de todo un poco. Que los equipos de los que ganaron no eran técnicamente aptos, que faltaban certificados del INTI o de Bureau Veritas que supuestamente pedía el pliego. Hasta decían que era ilegal una garantía que les cobraron para poder quejarse. ¿Y? Les dieron la razón. No en lo principal. Les rechazaron el reclamo contra las adjudicaciones a las otras empresas, Carols, Red Impact, Tecnología Antibalas y otras más. A Percles sí le dieron una parte chiquita de la licitación, pero su queja contra el resto no caminó. Y supongo que también le dijeron... Exacto. Vía administrativa agotada. Le dan un plazo, 180 días hábiles judiciales, por si quiere seguirle en tribunales. Y aparte de estos casos más de contrataciones, parece que hubo varias quejas de empleados públicos sobre sus carreras, ¿no? Sí, es un tema que siempre aparece. Vimos varios rechazos a recursos de empleados que querían subir de nivel o categoría en sus escalafones. El CINEP, que es el general para muchos estatales, o convenios específicos como el del personal civil de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué reclamaban? En general discutían si cumplían el requisito del título para el puesto o cómo se les había contado la antigüedad o la experiencia para ubicarlos en el escalafón o si les correspondía alguna excepción para poder ascender. ¿Y el resultado general de esos casos? En los que salieron publicados hoy, les rechazaron todos los recursos. La administración consideró que había aplicado bien las normas de cada carrera. Y en todos los casos, la misma frase final: vía administrativa agotada. Te muestra un poco la complejidad de manejar el personal en el Estado, ¿no? Y lo importante es que son estas normas internas y los convenios. Dejemos las peleas administrativas. Miremos ahora a regulaciones sectoriales. ¿Alguna novedad en aviación o en salud? Sí, en aviación civil, la ANAC sacó una resolución, la 624. Simplifica bastante un trámite. Modifican las reglas locales, las RAC, para reconocer directamente los certificados de aviones o partes que ya fueron aprobados por autoridades grosas de afuera. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como la FAA de Estados Unidos, la EASA de Europa o las de Brasil, Reino Unido y Canadá. La onda es, si una de estas agencias ya dijo que el avión o el componente es seguro, Argentina lo acepta más fácil, sin tener que hacer toda la certificación de cero acá. Suena lógico.
Para agilizar, ¿no? Claro, para incorporar tecnología a aviones nuevos más rápido y se alinea con lo que se hace internacionalmente. Incluso dicen que no hace falta tener sí o sí un tratado bilateral firmado para esto. Menos papeles para el sector aéreo, parece. ¿Y en salud? La ANMAT, la Agencia de Control, estuvo movida. Muy movida. Sacó varias disposiciones prohibiendo cosas. Hay un patrón clarito. Productos sin registro sanitario. O sea, clandestinos. Por ejemplo. Por ejemplo, una línea de productos para el pelo, Juca alisados. También una lavandina en polvo, Calitex, y unos cuantos filtros y purificadores de agua de distintas marcas. Todos prohibidos por no estar registrados y a veces ni se sabe quién los hace. También leí algo de productos médicos truchos. Sí, eso es serio. Detectaron parches y grafs vasculares falsificados de una marca conocida, Gore-Tex, y otros directamente sin registro. Los encontraron en una distribuidora, Medical Team. La ANMAT prohibió esos productos y, ojo, cualquier otro producto que venda esa empresa, y además les abrió un sumario. Y el caso que parecía más pesado era con un laboratorio, ¿no? Correcto. Una medida fuerte contra Philax Farmacéutica. Les prohíben fabricar y vender y ordenan sacar del mercado lotes de 2 remedios para cáncer, oxaliplatino y docetaxel. El motivo: incumplimientos críticos de las buenas prácticas de fabricación que encontraron en una inspección. ¿Y qué son esas buenas prácticas? Son las normas básicas, esenciales para asegurar la calidad y la seguridad cuando fabricas medicamentos. Que no se cumplan es grave. Así que también le iniciaron sumario al laboratorio y a su director técnico. Queda claro el rol de ANMAT ahí, ¿no? Frenando productos ilegales, truchos o mal fabricados. Totalmente. Es proteger la salud pública, ni más ni menos. Una función clave. Cambiemos de tema. Economía, infraestructura. ¿Qué apareció hoy? Hay una resolución de economía que es importante para las empresas de servicios públicos, las que tienen subsidios. Les fijan un límite anual, 26.500 millones de pesos, para que puedan recuperar el IVA que se les junta a favor. A ver si entiendo. Es plata que les deben de IVA y se las devuelvan. Algo así. Es un mecanismo para que el IVA que pagan por sus compras y que no pueden trasladar del todo a tarifas por los subsidios no les genere un problema financiero tan grande. Les permiten usar ese crédito fiscal acumulado hasta ese monto anual. Cubre saldos de este año y también cosas que venían arrastrando de años anteriores. Entendido. ¿Algo más de economía o comercio? En comercio exterior habilitaron formalmente un depósito fiscal para una empresa, COSEL, allá en Salta. Son esos lugares donde la aduana permite guardar mercadería importada o para exportar sin pagar los impuestos de una, ¿viste? Dan detalles del lugar, metros cuadrados y dicen que cumple con la tecnología que pide la aduana, como cámaras y escáneres. ¿Y en rutas? Una multa. Sí. Vialidad Nacional sancionó a Caminos del Río Uruguay. Es la empresa que tenía la concesión de un tramo de la Ruta 14. ¿Por qué la multaron? Por fisuras en las banquinas que estaban pavimentadas. Un incumplimiento del contrato de concesión. Lo curioso es que la resolución aclara 2 cosas. Que la concesión de esta empresa ya terminó hace unos meses y que la empresa está en concurso preventivo. Pero igual la multan. Igual la multan. Por incumplimientos durante la concesión. Decisiones que van desde la macro, como el tema del IVA, hasta el estado de una banquina. El boletín te muestra todo ese abanico. Tal cual. ¿Algo más de economía? Y bueno, lo clásico, el Banco Nación publica sus tasas de interés de referencia para la semana, un dato que siempre mira el mercado. Perfecto. Pasemos ahora al mundo de las empresas, los avisos societarios y públicos. ¿Qué se vio ahí? Lo normal, digamos, la vida de las sociedades, avisos de aumentos de capital, por ejemplo, Biodal Argentina, que además aprovecha y cambia su objeto social. Ahora también puede hacer negocios inmobiliarios. Ajá. Otra, Huntsman Argentina informa que reduce su capital y nombra nuevos gerentes y síndicos. Natura y Avon publican una aclaración sobre balances, seguro relacionada con la fusión que están haciendo. Son ejemplos de la dinámica normal. Las empresas cambian, se reestructuran, cambian autoridades. Y en los avisos públicos, 2 convocatorias que resaltan, ¿no? Sí, muy importantes. Se abre oficialmente el proceso para elegir a 2 figuras clave de control ciudadano. El defensor del pueblo de la nación.
que hace rato que está vacante ese cargo. Exacto. Y también el procurador penitenciario, que es quien vigila las cárceles federales y defiende los derechos de los presos. ¿Y cómo es el proceso para elegirlos? Bueno, ahora se abre un periodo desde mañana 17 de septiembre hasta principios de octubre para que distintas organizaciones o ciudadanos propongan candidatos. Hay requisitos básicos, ser argentino, más de 30 años, y hay que presentar papeles en el Congreso, en la comisión bicameral que se encarga de esto. Son cargos fundamentales, para controlar a la administración y al sistema carcelario. Sin duda. Y aparte de eso, ¿qué más en avisos? Lo más rutinario, el Banco Ciudad, que subasta inmuebles, el ENACOM notificando multas a empresas de comunicación por no presentar declaraciones juradas, la aduana de Concepción del Uruguay avisando que hay mercadería abandonada que va a remate, hasta un partido político de Neuquén que inscribe su símbolo, la rueda administrativa que no para. La vida misma, registrada oficialmente. Tal cual, desde la gran política hasta el trámite más chiquito. Ya llegando al final de este recorrido por el boletín de hoy, ¿qué nos queda? Acuerdos laborales y algún procedimiento administrativo más. En lo laboral se publican homologaciones, o sea, la Secretaría de Trabajo le da validez oficial a acuerdos salariales que firmaron los gremios con las empresas. Por ejemplo, entre el Sindicato de Publicidad e IVOPE, o la bancaria con el Banco Macro. Y también vi acuerdos por suspensiones, ¿puede ser? Sí, varios. Se homologan acuerdos bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una herramienta que permite a empresas con problemas pactar con el sindicato suspensiones temporales. El trabajador no cobra salario, pero recibe una suma fija no remunerativa. ¿Y en qué sectores se vieron? Vimos casos en seguridad privada, metalmecánica, autopartes y plásticos, que ahora se llama F2J, cada una con su sindicato respectivo. UPSR, ASIMRA, ESMATA, UYOIP. Es un indicador, ¿no?, de cómo se manejan las crisis o la baja de producción en ciertas ramas. Y para terminar, una resolución más bien técnica, interna del gobierno. Sí, una de la Secretaría de Hacienda. Básicamente, actualiza las normas sobre cómo se cierran las cuentas y las operaciones financieras cuando un organismo público se fusiona, desaparece o cambia su estructura. Lo ajustan a los sistemas informáticos nuevos, como el ESIDIF, y dejan sin efecto normas viejas. Una tarea de ordenamiento interno, necesaria. Claro, sobre todo si pensamos en los cambios de estructura ministerial que vimos al principio con el DNU, todo tiene que encajar después en los sistemas y procedimientos. Bueno, creo que hicimos una recorrida bastante completa por este día en el boletín oficial. Desde la reorganización de ministerios y los nombramientos, pasando por cómo se resuelven los conflictos administrativos, las reglas para sectores como aviación y salud, la vida de las empresas, los acuerdos laborales. Y hasta las convocatorias para cargos de control tan importantes como el defensor del pueblo. Sí, creo que este pantallazo del 15 de septiembre nos da una idea de esa interacción constante, ¿no?, entre el Estado, las empresas, los ciudadanos. Decisiones grandes y chiquitas, todas registradas ahí. Es el funcionamiento del país en su versión oficial. Una verdadera ventana a la sala de máquinas administrativa y legal. Como decíamos, gracias por acompañarnos en este análisis. Y quizás queda picando una reflexión final, ¿no? Viendo toda esta información que se publica día tras día, decretos, resoluciones, avisos, todo está ahí, formalmente es transparente. Pero uno se pregunta, ¿cuánto de todo esto realmente llega a ser conocido, entendido por la gente o las empresas a las que afecta directamente? Claro. Y más allá de la publicación, ¿qué tan efectivos son los mecanismos para que esa transparencia formal se traduzca en un control ciudadano real? O simplemente en que las normas se apliquen bien y se entiendan en la práctica de todos los días. Existe una brecha ahí. Una pregunta clave sin duda. La distancia entre el papel oficial y la vida real nos deja pensando. Será hasta la próxima exploración.